nosotros entendemos que todos los que creen en el Señor Jesucristo, todos se salvarán. Todos los que creen se salvarán. Porque la Biblia dice: el que crea y sea bautizado será salvo. Con tal de que el que crea y sea bautizado se salvará. ¿Pero por qué? Una persona cree y otra persona no cree. Algunas personas creen tanto que están dispuestas a entregar toda su vida, pero otras personas no son así. El hermano Heber da un ejemplo, que es el del hermano Heber, y la tercera tía del hermano Heber. En cuanto al hermano Heber, ama al Señor con toda su vida, ama al Padre Celestial. Pero ¿y la tercera tía? Hace mucho tiempo escuché que ella creía en el Señor. Pero ella no creyó en el verdadero Señor. Ella creía en el Cristo de la tercera redención. Después vino la persecución del gobierno diciendo: ya no puedes creer en Jesús. Si crees, entonces, tus hijos en el futuro ya no podrán ir a la escuela. Ellos no podrán tener trabajo. El gobierno, con todo tipo de amenazas. Ella dejó de creer, ya no creyó más. Después de que ella dejó de creer, parece que ella ya falleció. Esta tercera tía. Entonces, ¿por qué una persona encuentra al Señor Jesucristo y otra persona, siendo que son parientes del mismo modo, viniendo igualmente de los mismos ancestros, el abuelo y la abuela del hermano Heber, es decir, el padre y la madre de la tía, todos son ancestros comunes? ¿Pero por qué una persona cree de manera tan completa y otra persona, en cambio, cree en convertirse en creyente de una religión y al final deja de creer por completo? ¿Por qué razón es esto? Esto es por causa de Dios. Es por causa de Jehová, el Padre Celestial. Asimismo, el mismo Señor, algunas personas creen con su vida, y otras personas lo hacen de manera superficial. Damos otro ejemplo, que es el mismo Dios. Pero dos hijos tienen actitudes diferentes hacia Dios. Estos dos hijos tienen el mismo padre, la misma madre, y además nacieron el mismo día. Entonces sus padres servían a Jehová Dios. Estos dos hijos, que son Jacob y Esaú, nacieron el mismo día. Estos dos hijos tienen actitudes diferentes hacia Dios. Primero, el hijo mayor se llama Jacob. ¿Y el hijo menor? ¿Y el hijo menor? El hijo mayor se llama Esaú. El hijo menor se llama Jacob. Estos dos hijos nacieron el mismo día. Pero lo maravilloso es que, como el hijo mayor, Esaú, no tenía ninguna fe en Dios. Él no estaba en absoluto muy preocupado por las cosas de Dios, pero en cuanto a Jacob, hizo todo lo posible para obtener el amor de Dios, arriesgando su vida para obtener el amor de Dios. Pero ¿y Esaú? Hacia la de Dios, hacia la gracia de Dios, respecto a la bendición de Dios, no le importaba en absoluto. Aunque él era el primogénito, por derecho, el primogénito debía heredar de Dios, el pacto hecho con su padre Isaac. Porque Dios hizo un pacto con Abraham, de darle la tierra de Canaán a Abraham, y de hacer que su descendencia fuera tan numerosa como las estrellas del cielo, y la arena a la orilla del mar, dada a Abraham. Este pacto luego recayó en Isaac, el hijo de Abraham. E Isaac tuvo dos hijos, uno Esaú, y el otro Jacob. Y entre ellos, Esaú, respecto a la promesa de Dios, no le importaba en absoluto. No la quería para nada, ni le importaba, porque, aunque tenía el honor de ser el primogénito, y debía recibir este pacto de Dios, pero curiosamente, un día fue a cazar. Después de cazar, tenía muchísima hambre, y al regresar hambriento, vio a su hermano menor, Jacob, que estaba preparando un guiso. Así que le dijo a su hermano Jacob: por favor, dame de beber de ese guiso rojo. Su hermano Jacob le respondió: véndeme entonces hoy tu primogenitura. Entonces Esaú dijo: estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve esta primogenitura? Entonces Jacob dijo: júrame que me vendes la primogenitura. Y así Esaú juró. Y vendió su primogenitura a Jacob. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña algo grande y maravilloso. Esta cosa grande y maravillosa es que Esaú no apreciaba la gracia otorgada por Dios.
mientras que Jacob la anhelaba profundamente. De esta manera, al final la bendición de Dios cayó sobre Jacob, y no sobre Esaú. Al final, Jacob recibió la gracia de Dios, y Dios se convirtió en el Dios de Jacob, es decir, en el Dios de Israel. Incluso, al final, Dios dijo: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, haciendo que los montes de Esaú quedaran desolados. Que los montes de Esaú queden desolados significa que la nación de Esaú va a perecer. El monte de Esaú, el monte representa la nación. Por eso dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, e hice de sus montes una desolación. Esaú simboliza a las naciones de Satanás en la tierra, mientras que Jacob simboliza a los hermanos Heber, la nación espiritual de Israel. Y esa nación espiritual de Israel permanecerá para siempre. Pero la nación de los descendientes de Satanás perecerá. Y estos dos hijos, Esaú y Jacob, eran hijos de padres que servían al mismo Dios. Eran hermanos carnales, gemelos. Entonces, ¿cuál fue la razón que llevó a Jacob a amar a Dios y a Esaú a no amar a Dios? ¿Fue por iniciativa de Jacob o del propio Esaú? No, no fue así. Fue por obra del Dios creador, para manifestar, para contrastar a estos dos hijos y mostrar que, de estos dos hijos, amo a uno, y aborrezco al otro. Y hay una razón para ello. Solo más tarde se descubre, ya sea Jacob o Esaú. Ambos fueron creados por Dios. Dios, según su buena voluntad, para que el contraste diga, este es el amado por Dios. Y al final recibió la gracia. A Esaú, a quien Dios no amaba, su final fue la destrucción. Dios no lo amaba. Así que él, naturalmente, tampoco amaba a Dios. Ninguno de los dos hijos decidió por sí mismo, sino que fue determinado por Dios, fue determinado por el Padre Celestial, Jehová. Así, los dos hijos eran iguales, uno buscando a Dios, y el otro abandonando a Dios. De la misma manera, al llegar a el Evangelio de esta era, también es igual. Hermanos y hermanas, vean, quienes escuchan el Evangelio, aquellos que escuchan al hermano Heber predicar la verdad son muchos. Por supuesto, debido a que el Internet está bloqueado por el PCC, solo podemos hablar dentro del altar. No podemos hablar en el Internet. Por eso, los que escuchan ahora, no son muchos, pero al principio, en el año 2024, se podía usar el Internet para predicar la verdad. Se estimaba que los oyentes eran miles, tal vez 3 o 4 mil personas. Entonces, los que finalmente se quedaron, fueron solo unas pocas decenas de personas. También hubo algunas personas, por ejemplo, hay un contraste muy evidente. Por ejemplo, la hermana Novilla Roja. Entonces, ¿quién es realmente? Por ejemplo, había una persona llamada Zimai, y la otra persona era nuestra hermana Rebeca. Primero, el hermano Sibo, el Espíritu del Padre, impulsó al hermano Sibo a decir que nuestra hermana Rebeca era la hermana Novilla Roja. Sibo predicaba la verdad en ese momento, pero no mencionó el nombre de la hermana Rebeca. En el espíritu se sabía que era la hermana Rebeca. Después de unos días, una mujer llamada Zimai dijo, oh, después de escuchar al hermano Sibo predicar la verdad la última vez, regresé, y una voz me dijo, Novilla Roja, Novilla Roja. Después sentí que era para mí. Por lo tanto, todos pensaron que Zimai era la Novilla Roja, pensando que ella era la Novilla Roja, pensando que ella era la hermana Novilla Roja. Pero más tarde se descubrió que no lo era. ¿Por qué razón? Veamos. Si realmente fuera la hermana Novilla Roja, ella ciertamente amaría mucho al Señor. Ciertamente amaría mucho al Señor Jesucristo. Y ciertamente seguiría de cerca. Creería en el hermano Sibo. Pero en cuanto a esa Zimai, ella siempre estuvo aferrada, no queriendo dejar su religión, no queriendo dejar la iglesia en la que estaba antes. Finalmente, a principios del año 2025, o tal vez en diciembre de 2024, el padre le enseñó al hermano Sibo en un sueño, diciendo, Zimai perdió su noble oficio. Y al final la hermana Rebeca lo obtuvo. Más tarde, durante el bautismo, en el periodo cercano al bautismo, el padre le permitió ver al hermano Sibo que Dios le hablaba a la hermana Rebeca, diciendo que sanará al mundo entero. Entonces, la hermana Rebeca dijo, sí, ella estaba muy dispuesta. Así que estas dos mujeres, la hermana Rebeca y Zimai, estas dos hermanas, ¿quién estaba más dispuesta a dar su vida? La hermana Rebeca dijo, Padre Celestial, esta hija está muy dispuesta, es decir, muy dispuesta a dar la vida, muy dispuesta por la voluntad de Dios. Pero ¿y esa Zimai? A menudo decía, antes, cuando estaba en la iglesia, cuando estábamos en nuestra religión, no hacía falta sacrificar la vida. Al venir con el hermano Heber dijo, la hermana Novilla Roja tiene que sacrificar su vida.
Yo también me siento muy triste. Ella a menudo decía que no quería sacrificarse. Después, se descubrió que Dios la había desechado. Y al final fue la hermana Rebeca quien lo obtuvo. Así como Dios desechó a Esaú. Y dejó que Jacob obtuviera la primogenitura. Más adelante tenemos que ver a nuestra hermana Zawan. Antes entendíamos que la hermana Zawan es la hermana Luna. La hermana Luna es el significado de Raquel. En realidad, llamadas hermana Luna, había dos personas, ambas anhelaban obtenerlo, pero al final no lo obtuvieron, sino que fue la hermana Zawan quien lo obtuvo. Una era Raquel, la otra era Sinchen. Incluso Sinchen misma le dijo a Heber: lo he obtenido, he recibido una visión que dice que mi nombre es Luna. Ella misma decía que su propio nombre era Luna. Heber dijo: ¿acaso Luna no es la hermana Zawan? Heber dijo: ¿cómo puede ser esto? Después, Raquel escribió ella misma Liu Giua. Se escribió a sí misma con el nombre de Raquel. Pero al final ninguna de ellas lo obtuvo. Y estas dos mujeres se han ido todas de nuestro lado. Se han ido todas. ¿A qué se debe esto? ¿Es por la propia hermana Zawan? ¿O es porque ellas no se esforzaron? Ninguna de las dos cosas. Es porque Dios lo determinó. Es el Padre Celestial Jehová quien lo determinó antes de la creación del mundo. Porque un día el Señor Jesús le dijo esto a la hermana Zawan. La hermana Zawan sentía que no era digna de recibir tan hermosa bendición. Así que el Señor le dijo: tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y tendré misericordia de él, y tendré compasión de quien quiera tener compasión. ¿Cómo es que el Señor diría lo mismo que antes al hermano Heber? Y lo que el Padre Celestial Jehová le dijo a Moisés, exactamente las mismas palabras, dichas a la hermana Zawan, y después también al hermano Heber le dijo, exactamente las mismas palabras. Solo así entendemos que, en realidad, el que el hombre reciba la gracia, no depende de su propio deseo, ni tampoco de su propio esfuerzo. Si hablamos de esfuerzo, entonces Liu Giua también se esforzó mucho. Ella iba a todas partes a escuchar sermones, y también escuchaba al hermano Heber. Después ella escuchó al hermano Heber una y otra vez, no solo escuchando en las transmisiones en vivo, sino también cuando se predicaba la verdad. Después ella todavía quería escuchar la grabación. Pero lo curioso es, ella escuchaba tanto la grabación del hermano Heber, como las doctrinas religiosas. Decimos, aunque ella se esforzó mucho al escuchar al hermano Heber, y también lo religioso, entonces al final, descubrimos que, resulta que el Padre Celestial no le dio un corazón para entender. Ella no vio que el hermano Heber es el verdadero sol de Israel, ni vio que el hermano Heber es aquel que recibió la promesa de Dios. Entonces, el Espíritu del Padre le hizo ver al hermano Heber que ella parecía no creer. Después, ya no pudo recibir. Entonces, una hermana cree, y la otra no cree. La hermana Zawan, que cree, finalmente recibió. La que no cree, sin embargo, no recibe, aunque ella se esforzó mucho, e incluso tal vez escuchó la verdad. Tal vez. Tal vez ella escuchó. Si el número de veces que escuchó, probablemente sea mayor que el de la hermana Zawan, e incluso, después de terminar de escuchar, quería escuchar de nuevo. Pero, lo curioso es, que como sus ojos no fueron abiertos, ella inesperadamente también fue a escuchar lo religioso. Ella no entendió que Heber es como el Señor, que al seguir de cerca a Heber uno recibe. Ella no tenía esa mentalidad. Al igual que Zimai tampoco tenía esa mentalidad. Pero nuestra hermana Rebeca y la hermana Zawan siguieron muy de cerca. Ellas entendieron que seguir de cerca es lo correcto. Por ejemplo, la hermana Zawan fue probada muchas veces, pero al final, el Señor siempre la sostuvo, sosteniéndola en cada prueba. Debe seguir de cerca a Heber, enseñando de esta manera, para que la hermana Zawan lo siguiera de cerca, y así recibiera la gracia, tal como el Padre Celestial nos enseña diciendo, cree firmemente en el Señor, y así recibirás, de la misma manera. Entonces, resulta que la fe de uno, y la incredulidad de otros, son la buena voluntad del Padre y del Señor. Aunque la hermana Zawan fue probada muchas veces, en una ocasión, fue probada tanto, que estuvo a punto de caer. Un grupo de hermanos y hermanas oró por ella, orando con lágrimas, y el Señor también fortaleció continuamente su corazón. Al final ella se mantuvo firme. Entonces, ¿por qué? El Señor no fortaleció a los que se fueron, sino que fortaleció a la hermana Zawan. Es para hacernos entender que el que una persona reciba gracia es determinado por Dios, es determinado por el Señor. Que la gloria sea para el Padre y el Señor.